Si una imagen fotográfica representara la condición actual del gobierno mexicano, sin duda alguna sería esta. Se ve bonito el edificio, pero no sirve, está lejos de la gente que lo necesita y además se encuentra amurallado por unos alambres de púas que no permiten a nadie acercarse. Igualito está el gobierno mexicano, lejos de sus votantes y cada vez más alejados de la realidad que se vive en México día tras día. Los gobernantes que antes eran la esperanza de México y el faro de moralidad de los ciudadanos, están del otro lado de las vallas para protegerse de la crítica y de las quejas de aquellos que votaron por ellos, pero que no han visto respondidos sus problemas o cuestionamientos. Morena está lejos de nosotros, los ciudadanos. Gerardo Fernández Noroña ya nos había dejado ver que así sería. Apenas ganando las elecciones de junio pasado, ya había dicho que no habría diálogo con la oposición porque éramos majaderos y faltos de rigor de intelectual, discurso que luego fue secundada por la misma Claudia Sheinbaum, que aseguró que ella no platicaría con nosotros porque ella se dirigiría solamente con el pueblo y la Secretaría de Gobernación, pues esa que se juntara con la chusma que parecemos ser. Pero ahora que están en problemas, ahora que no saben qué hacer porque no pueden controlar al crimen organizado y reciben presiones desde el exterior, ahora sí quieren unidad. Quieren que cerremos filas y que como mexicanos nos unamos para combatir la supuesta injerencia extranjera en el país. Y repiten hasta el hartazgo que si no lo hacemos, somos traidores a la patria. Discurso ya muy gastado y alarmista que no les ha funcionado últimamente. Ricardo Monreal ha ido más allá y no ha pedido que nos unamos. Él exige que lo hagamos. Quiere un frente común que respalde a la jefe de Estado, Claudia Sheinbaum, para que ella sienta el apoyo del pueblo mexicano, pero ya no hay tal. Las divisiones y los excesos de pleitos han acabado con la credulidad de unos y la paciencia de otros, dejando solos a los políticos que siempre han estado ensimismados sobre sí mismos y sus necesidades, olvidando que fueron elegidos para gobernar un país y no a su familia. Ricardo Monreal es de esos políticos y no está equivocado. No hay manera de que los mexicanos todos estemos de acuerdo en unirnos y hacer frente con los que pretenden utilizarnos para defender el crimen organizado y sus turbios negocios con ellos. Claudia quiere distraernos y hacernos olvidar que en su gobierno y el anterior nos fallaron a los mexicanos. Mientras en Sinaloa se desata una crisis como nunca se había vivido, en donde los pobladores toman el Palacio de Gobierno Estatal y con la base del exhibidor en donde estaba una copia original de la Constitución mexicana, rompían las paredes de la oficina del gobernador en un intento de que los escuchara, ella se dedica a hacer videos hablándonos de los supuestos beneficios que traerá el no utilizar un maíz transgénico. Pero no nos dice que ya dobló las manos para permitir que se importe ese maíz desde el extranjero, lo que significa que las restricciones que están implementando serán solamente para los mexicanos. Los productores mexicanos a los que prometió ayudar y desarrollar con el fin de mejorar nuestra producción de alimentos. Y según esto, que llegáramos a ser soberanos en la producción de nuestros alimentos. La realidad, esa que no les conviene repetir a nuestros gobernantes, es que ya estamos cansados de un gobierno atroz, indigno, vendepatrias, ligado al narco, soberbio, corrupto, un gobierno que no merecemos los mexicanos. Acabo de parafrasear un mensaje que la que hoy ocupa la silla del Poder Ejecutivo lanzó en sus redes sociales en el 2014. ¿Y cuánta verdad tiene? Los gobiernos de Morena han sido atroces porque no han logrado absolutamente nada bueno para los mexicanos. Pueden decir lo que quieran en sus discursos, pero la gente, esa que vive en el día a día, ya no aguanta los precios de los alimentos que se han salido de control por una inflación incontrolada que nadie acepta y pocos saben que fue provocada por las mismas políticas proteccionistas que este gobierno ha implementado. Los mexicanos estamos cansados de ser utilizados como carne de cañón por gobernantes que tienen ligaduras fuertes con los criminales organizados y que someten a la población a pesar de que se están atendiendo las causas, como dijeran en tantas ocasiones los cínicos morenistas. Estamos hartos de ver una corrupción como la actual en todos los ámbitos donde los políticos meten las manos, incluyendo las obras como el Tren Maya, los aeropuertos, la refinería y cualquier otro proyecto que mencionen. Estamos hartos de estar olvidados y estamos hartos de ser considerados siempre en segundo lugar ante una ideología de Estado que nadie, ni siquiera sus adeptos, parece comprender enteramente. En el sector salud hemos retrocedido ya casi 40 años. Estamos de vuelta en la época donde los hospitales y las clínicas apenas sobreviven con el poco presupuesto que se les asigna. Y otra vez, aquellos que pagamos por un servicio médico de calidad y que se nos debiera de dar cada vez que llegamos a atendernos, nos vemos obligados a comprar medicamentos e insumos por la escasez que ha sido provocada por los burócratas, los desvíos de dinero y la reducción de presupuestos indiscriminados.
México era ejemplo de vacunación en el mundo y hoy vemos cómo enfermedades como la viruela, el sarampión, que ya estaban erradicadas del territorio nacional, han regresado. Incluso la lepra ha aumentado y cada vez es más común conocer de estos casos en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Nuevo León, entre otros. Seguramente ustedes me dirán que la crisis que se vive es mundial y no es así. La crisis que tenemos en México sí ocurrió debido a que la pandemia vino a trastocar los mecanismos ya establecidos de las finanzas mundiales, pero si hubiéramos tenido un buen gobierno que realmente se preocupara por hacer las cosas bien, hubieran tomado las precauciones necesarias y la inflación se hubiera controlado, la productividad no hubiera bajado, el poder adquisitivo hubiera permanecido, igual que como muchos otros países han hecho. Ejemplos son Uruguay, Islas Seychelles, Costa Rica, China e incluso el mismo Argentina, que ha logrado disminuir su inflación a menos de 2 dígitos, cuando hace tan solo un año era de más de 150% anual. Los gobiernos de Morena se han caracterizado por dar discursos bonitos y hacer promesas a futuro, pero no cumplen ninguna de ellas. Claudia Sheinbaum asegura que el gobierno federal acompaña y apoya a las familias de Sinaloa y de todo el país para poder construir la paz desde la garantía de atención a las causas y cero impunidad. Pero pues si toda su atención ha estado puesta en el estado de Sinaloa en los últimos 4 meses y no han logrado absolutamente nada, ¿qué podemos esperar nosotros que no vivimos ahí? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, los ciudadanos estamos abandonados y solos ante la vida. El gobierno que supuestamente debería de garantizar la aplicación de nuestros derechos más básicos no tiene ni la menor idea de cómo hacerle. Espero que los soldados del bienestar ya estén listos y hayan ensayado el himno nacional para defender a los narcos en la frontera, porque eso es lo que parece que quieren que hagamos. Los estados en donde Morena era más fuerte, todos ellos se han visto agitados últimamente por marchas y manifestaciones en contra de los políticos. En Oaxaca recibieron a Claudia con abucheos el fin de semana pasado, que acaba de terminar, pero Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California y el Estado de la República que ustedes me quieran mencionar, no se quedan atrás. La percepción de los mexicanos está cambiando, muy lentamente, pero está cambiando. Y la de aquellos que aún no lo ha hecho es porque se está retrasando o ya estaban retrasados desde antes.